Amén. Vamos a empezar al mensaje de la palabra de Dios. Amén. Pero antes, tome su Biblia y diga conmigo así. Tome la Biblia y diga conmigo: esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón receptivo. Nunca más será igual. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Vamos a leer lo primero. El título es siga creciendo, pero en todo, no solo la Biblia, sino en todo, desarrollándose, con destreza, amén. Fíjese que los sitios más grandes, son los cementerios donde nuestros sueños nunca se realizaron. Por eso que no hay que perder el tiempo. A veces se pierde mucho tiempo. Siempre hay tiempo para todo. Por ejemplo, estudiar un idioma en 15 minutos o 10 minutos, ¿verdad? Hay tiempo. Como la gente dice, no hay tiempo. Tenemos una hora de reunión, no es mucho, media hora. Entonces, pero los sueños, abundan en el cementerio. Los sitios más grandes son en el cementerio, donde los sueños quedaron sin realizarse. ¿Cuánta gente que dijo, voy a hacer esto otro, voy a hacer esto, y nunca hizo nada, y ahí murió? Sí, voy a ir a la iglesia, no, si voy a arreglar el ropero, voy a ir, no, si voy a arreglar la mesa, voy a ir, no, si voy a dar de comer y voy a ir, no, y al último llega a la morgue, le ponen un papelito, sí, voy a ir. Nunca vino. O sea, no hay que perder los tiempos, porque Dios tiene sueños para ti. Amén. Entonces tenemos que seguir creciendo, desarrollando lo que Dios nos ha dado. Eso es crecer. Apocalipsis 3:8 dice así. Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 8 dice así. Dice, lo leo: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, ¿por qué está esa puerta abierta? ¿Por qué las puertas se abren? Las puertas se abren para una persona que tiene destreza, una persona que practica lo que Dios le ha dado, sea mecánico, sea eléctrico, sea enfermera, sea dueña de casa, sea auxiliar, como dice, de aseo, lo que sea, pero lo practica, pero vive. No estoy diciendo que las 24 horas esté como esclavo, no, pero practica lo que Dios le ha dado. ¿Sí? Por ejemplo, para hacerse un predicador no es de la noche a la mañana, él sigue predicando, aunque nadie lo escuche, pero sigue predicando. Un cantante, para hacerse un cantante no es de la noche a la mañana, sino sigue cantando, aunque nadie al principio lo escuche, pero llega el momento que él va desarrollando esa destreza, o sea, va creciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se le van a abrir puertas, pero lo más importante es que se abran las puertas de los corazones de las personas, que las personas puedan escuchar. Y doy gracias a Dios por el internet, doy gracias a Dios por YouTube, Facebook, todo eso, por la emisora de radio, porque después que el Señor por gracia y misericordia me ha dado una palabra, después veo que hay una tremenda lista de gente que la ve. Doy gracias a Dios por eso, pero hay que desarrollar lo que Dios nos ha dado. No es todo el día, no es algo aburrido, no es algo que tengo que hacerlo las 24 horas, no, es un rato diario, un momento, amén. Y el que sabe hacer algo lo practica. Entonces se le abren las puertas de bendición. Dios abre puertas a gente diestra, no a cualquiera. En 1 Samuel 17, 34, 36, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 y 36, 34, o sea, 34 al 36. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 36, por favor, léalo. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de tu padre, y cuando venía un león o un oso o tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba.
fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Ya, qué importante esto. David era un muchacho, dice que era joven, pero en ese tiempo David, cuando estaba cuidando las ovejas de su papá, David tenía una honda y una piedrecita, pero David todos los días practicaba esa piedra, esa honda, tal vez la tiraba lejos, tal vez la tiraba a los árboles, no sé, pero todos los días practicaba esa honda, ¿no? Algunos dicen que es una honda así, o bueno, yo conocí la honda así, no sé, pero como sea, pero él era diestro todos los días, o sea, cuidaba las ovejas, pero también se adiestraba. No es que él se iba a adiestrar justo cuando venía un león, cuando venía un oso, no, mucho antes, él practicaba, que eso es ser diestro, practicar, él practicaba lo que hacía. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que cuando ya venía un oso o un león a tomar una oveja de la manada, él lo hacía, lo mataba, lo sacaba de su boca, lo libraba, ¿cierto? Porque así defendía la oveja, pero él ya tenía una práctica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que David le dijo al rey Saúl: Señor, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Entonces se fue al frente de la línea, dice que corrió al frente de la línea de batalla, porque el gigante decía: denme un hombre para que yo pelee con él. No había ni un gigante en el pueblo de Israel, solo en los filisteos. Pero apareció el muchacho y el gigante se rió de él y me dijo, es un muchacho y rubio de hermoso parecer, y se reía, me trajeron una niña. Y dije, entonces el filisteo le dijo: te voy a matar, y todo eso, y lo amenazó, y venía con espada, con jabalina, y con un escudero antes. Entonces David dijo: no, tú vienes a mí con espada, jabalina y todo, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Pero sí, es cierto que en el nombre de Jesucristo, es cierto, como solo va a haber, cierto, construyó la iglesia, dice que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo, es verdad, pero también Dios usa las cosas. No es que venga el Señor ya y yo sepa inglés, sepa francés, sepa todo, no, tengo que estudiar también, tengo que adiestrarme, tengo que sacar un tiempo, no todo el día, si el tiempo hay, dice el Señor que para todo hay tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que venía el gigante, y entonces David dijo: yo te entregaré hoy tu cuerpo, ¿cierto?, a las aves del cielo que van a comer. Y el gigante no creía, pero ya tenía una práctica, un adiestramiento desde su infancia. Entonces vino y corrió la línea de batalla, aunque tuvo oposición con sus hermanos, aunque el rey David le quiso poner una coraza, pero no pudo, porque no podía andar, quizá era talla XXL, y a lo mejor David usaba small. Entonces se sacó todo eso, dijo: no puedo andar con esto, solamente necesito mi honda, mi piedra. Y tomó piedra, ¿cierto? Y dice que allí, cuando le confesó, le declaró, dice que la piedra que lanzó David, él venía al gigante con toda su fuerza a matar a David, pero David dice que tomó la piedra, la honda, y la clavó justo en la frente del gigante, y el gigante cae hacia atrás. Entonces David corre y toma la espada del gigante, no la espada de la espada del gigante. Recuerde que la única arma que tenía David era la honda y la piedra, pero también el Dios, por supuesto que Dios, porque muchos van a decir: es entonces era David con su diestra. No, por supuesto que era Dios, porque él nombró a Dios, pero también se adiestraba, o sea, es Dios primero, pero también se adiestraba. Dios primero, pero la práctica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que clavó la piedra, entonces el gigante cayó y tomó la espada y le cortó la cabeza. Entonces todos los filisteos salieron corriendo. Bueno, y ahí fue una batalla vencida, pero hubo una práctica desde su infancia. Por eso que hay gente que es diestra en algo o trabaja en algo. A lo mejor hay gente que le tiene envidia, le tiene celo, pero
no saben los años que tiene de práctica, de trabajo. A veces una persona puede arreglar un vehículo en un segundo, pero no saben los años que ha recorrido. Un dermatólogo ha sido primero médico, después dermatólogo. Hay gente que ha sido peluquero y sabe cortar bien. ¿Por qué? Porque han sido años, pero han practicado, han seguido en lo mismo. ¿Entiende? Han sido diestros. Por eso que las puertas se abren. Y aquí David, vemos como David era diestro en eso, porque lo practicaba. Entonces mató al gigante, amén, no solo osos y leones, sino al gigante. David practicaba su onda mientras cuidaba las ovejas, eso hacía. Vamos a leer en Proverbios 22, 29, Proverbios 22, 29, que dice el Señor, Proverbios 22, 29. Dice, ¿ya? ¿Sí? ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estarás delante de los de baja condición. Amén. Hombre diestro o solícito, hombre diestro estará ante los reyes. No estará solo ante los de baja condición, mendigando en las calles. No, porque él practica lo que Dios le ha dado. Entonces, claro, viene gente importante, incluso lo vienen a buscar a la misma casa, golpean la puerta y lo buscan. ¿Por qué? Porque es un hombre que ha practicado eso, y eso es un don, hermanos queridos. Por eso que ayer comentamos que el don no es solamente predicar. Hay muchos que hablan, pero no tienen acción, no tienen nada. O algunos que predican creen que la predicación es todo. No es solo. Es decir, bueno, si saben predicar, sí, por supuesto. Si saben trazar bien la palabra y dejan un mensaje, dejan algo en la palabra, sí, eso sí que sirve. Amén, eso vale la pena escuchar. Pero hay hombres que son diestros en su trabajo, entonces van a estar delante de los reyes. Gente importante nos va a venir a buscar para que le trabajen, porque es diestro, porque es solícito en su trabajo. Hombre diestro estará ante los reyes. Ahora vamos a leer Génesis 39, 22 y 23. Génesis 39. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de Josué el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Bendito sea el Señor. José desarrolló su destreza en la cárcel. ¿Y por qué fue a la cárcel? Por una injuria, por una mentira, porque usted sabe que los hermanos de José, por envidia, lo vendieron, lo querían matar. Primero lo tiraron al pozo, después lo sacaron del pozo, después lo vendieron a unos que pasaban la mercadería, mezclaron mercadería, y lo vendieron a Potifar, y allí estaba trabajando. Y dice la Biblia que en la casa de Potifar, cuando llegó José, todo prosperó, porque Dios estaba con él. De todo lo que hacía lo hizo rico. Entonces hubo un tiempo, pero la mujer quiso tirar con José, quiso acostarse con él, tener relaciones sexuales, esa es la verdad, adulterar con él, y él no quiso, y como él no quiso, ella lo injurió. Entonces llegó Potifar y lo metió en la cárcel. No lo quiso matar porque no había duda en él también, no pensaba que José iba a hacer eso, porque José le dijo, yo no fui, es ella que miente, pero no quiso abusarla tampoco, pero fue a la cárcel. Y cuando estuvo en la cárcel, dice que él se adiestró, quizá no estaba ahí, porque de mí que estoy en la cárcel, que mis hermanos me vendieron, que mi papá me dio una túnica, que tengo sueño, no se quejaba, no había queja en él, sino
él trabajaba, se adiestraba. Esa es la diferencia de uno que se queja y se queda ahí en depresión y se queda ahí, ay, que todos los días, que no, una persona diestra es una persona que hace cosas, que siempre está ocupada, siempre está haciendo cosas, que siempre se le alumbra la ampolleta, voy a cambiar esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, siempre. Entonces yo pienso que José, claro, tenía harto trabajo en la cárcel porque el carcelero vio que José era diestro, no era uno que estaba ahí quejándose, pucha, que me metieron falsamente, no, estaba trabajaba en la cárcel, no sé lo que hacía, pero era, que dice que tanto que el carcelero lo puso a cargo de todos los presos y el carcelero no tenía ni que preocuparse porque José cuidaba todo. José tenía adiestramiento, o sea, ahí tenía, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? José desarrolló su destreza en la cárcel, o sea, su crecimiento, porque esto estamos hablando, siga creciendo en todo lo que usted está haciendo, en todo labor, y es tan importante que en la cárcel desarrolló su destreza, que claro, llegó uno que tenía un sueño, que el copero y el panadero, ¿cierto? Y dice que fueron presos y llevados a la cárcel, y los dos tuvieron un sueño, y ellos sí se lamentaban. Entonces José les dijo un día, ¿por qué las caras de ustedes están tristes? ¿Por qué los veo tristes? Porque los dos hemos tenido sueños. Entonces ahí el copero le contó el sueño y le dijo, entonces le dijo José le dijo, en 3 días te van a levantar, volverás a darle la copa al rey, porque el copero era el que probaba primero la copa, después se la daba al rey por si estaba con veneno, así que si estaba con veneno se moría el copero. Entonces le volvió a ser restaurado, y el panadero dijo, había un canastillo aquí, comía la sal. Entonces José le dijo, no, en 3 días también, son 3 días, pero te van a cortar la cabeza, entonces las aves comerán tu cuerpo, y eso fue verdad. Entonces cuando fue así, José le cuenta, le dice al copero, no, acuérdate de mí, cuando estés con el rey, acuérdate de mí. Y pasaron años y el copero se olvidó, y después pasaron 2 años, y entonces ahí Faraón tuvo sueños, sueños de las vacas flacas, las vacas gordas, la espiga flaca, la espiga gorda, y no sabía cómo interpretarlo, no había nadie de allí que lo interpretara. Entonces ahí recién el copero se acuerda y le dice, oh rey, porque no podían llegar y hablar al faraón, pero le dice, yo me acuerdo cuando tuve un sueño, estuve preso y tuve un sueño, y un israelita, un José lo interpretó, y allí lo mandan a llamar, incluso dice que lo bañan, lo visten, porque ante el rey no llegaba y se presentaba así. Mire los detalles importantes, ¿eh? Por eso que nosotros llegamos al Señor, y el Señor también nos lava con su sangre, pero dice que se presenta delante de él y le cuenta los sueños, le dice, son 7 días de abundancia, 7 días de escasez, y Dios le ha dicho esto 2 veces, porque viene ya pronto todo esto. Y mire lo que dice aquí mismo en Génesis, ahí mismo al otro lado, está en Génesis 41, versículo 39, y del 39, sí, al 41. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y pon tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Amén. Mire qué hermoso. Porque hay una de las cosas también que José adiestró, es la fidelidad con Dios. Porque él fue fiel a Dios, porque podía haber renegado, haber guardado rencor a sus hermanos,
Pero él fue fiel a Dios, no cayó con la mujer de Potifar, aunque fue encarcelado, podría haber guardado rencor, haberse quedado con depresión, y haber dicho, no, todo esto es injusto, una vida es injusta. No, él siguió trabajando, adiestrándose y temiendo a Dios, respetando a Dios. Entonces Dios le dio sabiduría para interpretar los sueños del faraón, que nadie podía interpretarlo. Entonces él le dijo, José le dijo, ahora, faraón, ponga un hombre diestro, un hombre aquí que le den la quinta parte y hagan todos esos de pirámide, y ahí guarden el trigo los 7 años, después viene la abundancia, si se puede vender. Entonces le dijo todo. Entonces ahí le dijo Faraón, ¿a quién mejor pondremos que tú, que el sabio, que Dios que le ha dado sabiduría a Dios? ¿Por qué? Porque él desarrolló también una sabiduría. Yo creo, no sé, yo me imagino, a lo mejor no tenía la Biblia José, porque en ese tiempo no había Biblia. Imagínense, estamos de Génesis hasta ¿dónde estamos? Hasta Génesis, por Génesis, el primer libro, pero ellos ya tenían los libros antes, tenían pergamino. Entonces durante toda su infancia, a lo mejor él no los tenía, pero sí en su mente tenía la palabra, no se apartaba de Jehová, no se apartaba de Dios. Entonces también es diestro en las cosas de Dios. Entonces Dios le daba la sabiduría, pero excelente, justo, y Faraón lo pone después de él. O sea, estaba Faraón y después José, y le da toda la tierra de Egipto. O sea, maravilloso, porque fue que después vinieron sus hermanos, por supuesto, pues viene su papá, los perdona, todo eso ya sabemos, pero ellos quedaron en la tierra de Gosén. Pero mira, imagínate de un muchacho que fue echado en una cisterna, después lo vendieron, después fue por calumnia en la cárcel, pero en todo eso José era diestro. Y yo creo que cuando estaba en la cárcel oraba a Dios, buscaba al Señor. Entonces Dios le dio la sabiduría y interpretó los sueños. Y después, cuando vino los 7 años de abundancia, él hizo que hicieran granero, ahí juntaron todo, porque él estaba a cargo de todo eso. Entonces cuando después vinieron los años de escasez, ya él podía vender el trigo, y ya la gente a veces no tenía dinero, entonces vendía sus tierras, vendía sus animales y se vendían ellos mismos. Entonces mucha gente quedó en Egipto. Entonces por eso yo le digo que es muy importante seguir creciendo. Seguir creciendo significa seguir desarrollando lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado su palabra y vamos a seguir creciendo, seguir desarrollándola. A lo mejor no hay mucha gente que hoy día, en este momento, pero yo no voy a predicar igual. No sé, en 3 meses más, en 1 año más, no voy a predicar mejor y mejor, porque me voy a estar adiestrando, en la palabra de Dios, y en todo nos vamos a adiestrar. Entonces, si uno se adiestra, por eso le digo yo a un dentista, porque bueno, ya estudié, me recibí, no hago nada, voy a ir a vender. No, pues tiene que adiestrarse, tiene que trabajar en lo que estudió, tenga trabajo, no tenga trabajo, tiene que adiestrarse, no sé, por último haga una maqueta, haga algo, pero se adiestra en eso, y eso es seguir creciendo. Y Dios te va a abrir las puertas grandes, Dios te va a abrir puertas de bendición. Dios abre puertas, y no importa si seamos hombres, seamos mujeres, porque dice que la viña es grande, pero faltan los obreros. ¿Y por qué? Porque falta gente diestra, gente que trace bien también la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie, que vamos a orar al Señor. Padre, gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a seguir creciendo, Padre, a ser diestro, Señor, a seguir creciendo, a desarrollar, Dios mío, todo lo que tú nos has dado, a desarrollarlo cada día, Señor, y no perder el tiempo, Señor, porque a veces los sueños más grandes, los hermosos, están en los cementerios, pero que no sea así, Padre, porque tú nos has dado propósitos, planes, Dios mío, y Dios mío, Señor, vamos a desarrollar, vamos a ser diestro, Padre. Gracias, Padre, lo que tú nos has dado.
dado. No importa, Señor, la circunstancia como esté, pero vamos a ser diestros en lo que tú nos has dado. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos. Es por supuesto que también descansamos en ti. También hay momentos de descanso, pero también, no, Señor, Dios mío, desarrollamos lo que tú nos has dado. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.